audiencia linda de Conexión Radio, ¿qué tal están allá donde nos están escuchando? Les mandamos un fuerte abrazo y nosotros nos encontramos en un momento muy especial. Yo quiero invitarles a que de verdad por ninguna circunstancia en este momento se salgan de esta transmisión, que puedan quedarse ahí a través de las redes sociales e incluso interactuar. A las personas que nos están escuchando a través de la página, los invito a escuchar hasta el final porque se viene un momento muy buenísimo. Aquí estoy con dos invitados muy especiales que yo sé que van a querer escucharlos. Ellos tienen lo que yo diría ese don de Jesucristo, porque si dice que Jesús hablaba y la multitud escuchar, yo creo que ese don Dios les ha dado a ellos dos. Entonces aquí me encuentro junto a los pastores Julián López y María Cristina. ¿Qué tal están? Julio. Ya le cambié el nombre, Julio López. ¿Qué tal está? También me llaman, cuando chiquito me decían Simoncito. También sirve. Simón. Sí. ¿Qué tal está, Simón? Bien, con mucho frío, venimos de tierra caliente y bueno, acá en la ciudad hace más bien frío, un poquito, pero bien, muy contentos. Qué gusto. Estar acá. Qué gusto. A mí me da risas decir Simón, porque nosotros así decimos sí allá en Guatemala. Es como de, ¿y vas a ir a tal lugar? Simón. Ya. Así decimos nosotros. ¿Y qué tal de razón que se ríe siempre que nombran mi nombre. ¿Y usted qué tal está? Bien, agradecida con Dios de estar aquí con ustedes. Pues a mí también me da muchísimo gusto el tiempo que hemos podido pasar detrás de cámaras. Yo quiero presentarles, ellos son pastores, pero no solo se trabajan en esta labor desde hace más de 25 años, ¿verdad? Sí. Esto es algo impresionante, sino que también se han dedicado a poder escribir, a poder buscar y compartir a través de sus escritos la experiencia que ellos han tenido, lo que han investigado, lo que han buscado. Pero algo que me llama la atención es que han buscado temas necesarios y controversiales. Desde este momento solo quiero leerles el título de este libro del que vamos a estar hablando, es La Iglesia frente al divorcio. Ya, se van a quedar, yo sé que sí. Pero bueno, a mí me gustaría que nos puedan comentar o nos cuenten cómo ha sido ese camino en adentrarse a la escritura. Ya, bueno. En principio, hablando por ejemplo del libro del espíritu de imitación y sensacionalismo, yo nunca pensé en escribir, pero tuve un sueño y en un sueño el Señor me dio ese título de ese libro y entendí que Dios quería que escribiera. Entonces, pues ya me puse en la tarea, soy más maestro, entonces me dediqué a investigar sobre el tema del sensacionalismo y arranqué ya a escribir. Y tomando tintico, ¿no? Con unas amigas hablamos un poquito del libro de Nehemías como reedificador. Y mirando Isaías 61, pues dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas, pero el versículo siguiente dice, y reedificarán las ruinas antiguas. Entonces me quedé pensando, venga, si Dios viene, sana mi corazón, sana mi vida, pues el trabajo que hay que hacer es ayudar a sanar a otros. Entonces el libro trata del corazón del reedificador, es cómo vamos a ayudar, cómo vamos a presentar como creyentes soluciones a los problemas no solo personales que de pronto quedaron antes de llegar a Cristo, sino a los problemas de otras personas. Ahora, digamos que el trabajo no es solo, digamos, lo que se escribe, sino el detrás de ese trabajo, mi esposita es la que me ha ayudado con la parte de ortografía, con otro montón de cosas que obviamente... yo sí, dijo Max Lucado, yo le paso mis mamarrachos a mi secretaria y ella se encarga de traducirlos. Entonces uso una frase de Max Lucado, pues. ¿Y qué tal le va a usted con los mamarrachos? La verdad es que los libros son enriquecedores en el sentido de que Dios trata con nosotros a nivel de conversaciones y de trato de vida personal. Entonces, editar es fácil en cuanto a que ha sido
gran parte una edificación mutua conforme a la palabra de Dios. Claro, uno siempre cuando está haciendo algo, uno es el primero que le cae, ¿no? Uno es el primer edificado. Debo mostrarles los títulos que tienen por acá. Les hablaba acerca de la iglesia frente al divorcio, que este es un tema muy polémico, ¿no? En nuestros tiempos. Esto ya desde hace bastante tiempo y ahora aún más. Pero hay otros títulos que tenemos por acá que debo decirles, y lo comentábamos hace un momento, esto da ganas de leerlos todos, están buenísimos. Por ejemplo, dice el espíritu de imitación y sensacionalismo. Y pues yo no sé si allí se alcanza a ver en la pantalla la imagen que hay, pero representa como esa parte de que hay una máscara, ¿no? O sea, que hay algo que es real, pero hay algo que aparenta ser real. Y eso a mí, lo hablábamos hace un momento, que es de las cosas que me ha llamado tanto la atención de la propia iglesia de Jesucristo, porque tenemos que aprender a discernir qué es lo real y qué es, pues, sensacionalismo, qué es emocionalismo también. Y creo que poder tener esta clase de escritos nos ayudan precisamente a diferenciar qué es lo original de la copia pirata, podríamos decir, ¿no? Sí, entonces, yo quiero que nos cuente de lo que hablábamos tras bambalinas, lo del sueño, porque a mí me parece muy bonita eso de que Dios venga, hable y luego lo mande a investigar. Y para mí, me imagino que habrá sido algo, no sé, de pronto choqueante, el darse cuenta de la realidad que había detrás de lo que Dios le estaba mandando hacer, ¿no? Bueno, creo que en un sentido, la mayoría de los escritos, Dios lo mete a uno a veces en líos, ¿no? Son temas que uno dice, no, dejémoselos a otros que les guste mucho la apología, pero pues cuando Dios entrega algo, pues hay que trabajarle, ¿no? Y el sueño en particular era que había una cantidad de pastores como en un restaurante, Biblias de diferentes tamaños, colores, formas, y había un anciano dando un tema en particular. Yo quedé admirado de lo que él estaba enseñando y pues a mí siempre me gusta tomar un título del tema, así que me acerco al final de la conferencia de él, le pregunto, él abre un libro, señala y estaba ese título, el espíritu de imitación y sensacionalismo. Cuando leo el título, él cierra y me entrega el libro que estaba, de hecho tenía otros bosquejos y me dice, estúdialo y compártelo. Entonces entendí pues obviamente el llamado a escribir y empecé a trabajar ya con el tema en particular. De hecho me pasó algo muy curioso, trabajé no sé, 1 año, 2 años, no sé cuánto tiempo, lo hice, en esa época estaba en furor un libro llamado Cristianismo en Crisis de Han Hanegraaff. Cuando yo tomé este libro para hacerlo, lo hice de la misma manera, empecé a hablar de la problemática del sensacionalismo. Pero cuando terminé le dije, bueno, señora, aquí está el libro. Y el señor me dijo, no me gustó. Wow. Yo dije, señor, no me gustó. Y él me dice lo siguiente, no me dé problemas, deme soluciones. Y entonces entendí desde ahí también el llamado al ministerio que tenemos. Por eso el ministerio se llama Reedificando Ministerios. Me di cuenta que en vez de perseguir pastores, que en vez de criticar a los pastores es cómo voy a ayudar a los pastores. Así que ahí nació nuestro ministerio, que es Reedificando Ministerios. Y pues obviamente el libro tocó botar eso a la basura y vuelva y hágalo con la propuesta de encontrar soluciones. Así que cuando empiezo a leer la Biblia, el Señor me lleva a un texto que es 2 Corintios 11:4, donde él habla de lo que yo llamo la trilogía del Evangelio. Trilogía del Evangelio, la persona del Evangelio, el mensaje del Evangelio y el espíritu del Evangelio. Pablo dice, si alguien viene y les predica otro Jesús, la persona, otro mensaje, la Biblia, ¿cierto? Y otro espíritu. Cuando yo leo Juan, capítulo 15, me encuentro con esa misma trilogía. La persona del Evangelio, Jesús dice, permanezcan en mí. Luego dice, permanezcan en mi palabra. El mensaje está en la palabra. Y tercero, permanezcan en mi amor. Ese es el espíritu del Evangelio. Y eso me ha ayudado a filtrar cuando hay una buena o no doctrina, porque a veces uno cree que la buena doctrina son los que se predica de Jesús, pero a veces se predica muy bien de Jesús, pero no se vive el amor. A veces se vive mucho amor, pero no se predica de Cristo. A veces se predica de Cristo, se vive mucho amor, pero el mensaje
está distorsionado. Y entonces el evangelio tiene que tener esos tres componentes para ser un evangelio sano. Entonces esa es la base, digamos, del libro como tal. No, y esto yo se los comento a ustedes porque los invito a que puedan adquirir estos libros, pero me llama bastante la atención que aquí en la contraportada de este libro mismo dice, ¿ha pensado alguna vez cuál sería el blanco del ataque de Satanás? Y es que en la iglesia, pues quizás a veces tendemos a mencionar, es que eso es del diablo, o eso es muy satánico, o eso no le gusta a Dios, eso es muy del enemigo. Pero realmente son solo dichos porque no conocemos a nuestro enemigo. Y si nosotros no conocemos a nuestro enemigo, va a ser fácil que él aparezca delante de nosotros, nos engañe, nos diga lo que sea, se haga pasar por Dios, porque al final eso es lo que él hace, ¿no? Vestirse como ángel de luz. Sí. Se hace pasar por nuestro Dios y no estamos adorando a Dios, sino terminamos adorando también a Satanás. Porque pues, ¿qué hace él? Buscar disfraces, ¿no? Y por eso me encanta el espíritu de imitación. Eso es lo que hace Satanás. Él quería ser adorado allá en los cielos y como no lo consiguió allá, cuando cae aquí en la tierra, busca la adoración de nosotros los seres humanos. Pero si él se aparece con cachos y la cola y el tridente, no sé quién se inventará o quién se inventó esa imagen, ¿no? Pero si él apareciera así, obviamente la iglesia diría, no, este es Satanás. Entonces, ¿qué hace? Se va a vestir de nuestro Dios. Pero lo que usted decía, si no conocemos a Cristo, Satanás se viste de Cristo y listo, creemos en él. Si no conocemos al Espíritu Santo, bueno, se viste del Espíritu Santo, de emociones, de sentimientos, de lo que creemos a veces que es como se mueve el Espíritu Santo, y listo, estamos moviéndonos por el enemigo, no por el Espíritu Santo, ¿no? Y si no leemos la palabra de Dios, entonces con mayor razón vamos a ser engañados, ¿no? Entonces este libro a mí me parece muy fascinante y súper necesario para nuestros tiempos. Dice acá 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y esto me encanta porque no dice, pues creo yo que en base esa es la base de lo que Dios decía, no problemas, sino soluciones. Y es que cuando apuntamos a otros es indicar problemas. Sí. Pero cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos y buscamos mejorar, arreglar, o sea, realmente encontrar el camino correcto, sí, encontramos las soluciones, ¿no? Hay una base, digamos, usted puede tener leche pura, ordeñada la vaca, muy linda. Si usted la echa en un vaso sucio, entonces, ¿a qué hablamos? Dios puede venir, por ejemplo, y darme a mí un legado en la palabra, darme una buena enseñanza, yo puedo tener una buena teología, pero si yo mismo tengo problemas emocionales, entonces yo voy a filtrar la doctrina con mi mal carácter. Y entonces voy a crear un desastre. Entonces tenemos pastores que enseñan muy lindo, pero viven muy mal. Entonces, eso tiene que ver con el sensacionalismo. Porque de alguna manera terminan forzando la doctrina para cubrir sus defectos de carácter. Y eso es algo que suele suceder también en ese punto. Por eso la Biblia habla de que nosotros como creyentes llegamos a Cristo por nuestras convicciones, por la fe. Pero lo que el enemigo hace en la puerta es decir, te cambio esa fe por emociones. Y entonces la palabra de Dios dice, los sensuales que no tienen el Espíritu. Entonces, uno empieza por el espíritu, pero el enemigo dice, no, venga, mejor las emociones. Y entonces usted ya no cambia sus convicciones, ya no oro porque creo que Dios está ahí. Oro para que Dios esté ahí. Eso ya cambia nuestra percepción, porque ya orar para que Dios esté ahí es porque no estoy creyendo que Él está. Estoy queriendo convencerlo, pero ¿con qué estoy tratando de convencerlo? Con mis emociones. Si lloro, Dios sí está. Si echo al diablo primero, sí, Dios sí puede venir, porque pobrecito, Dios no puede venir si el diablo está ahí. Entonces, mire que cambia toda nuestra percepción porque no tenemos convicciones claras, sino que empezamos a vivir de acuerdo a nuestras emociones. Yo ya no siento a Dios en esta iglesia, me voy. Ya no siento a Dios en la oración, por eso he dejado de orar. No estoy viviendo por convicciones, no estoy viviendo por fe, sino que estoy viviendo por esas emociones. Sí, por lo que uno cree que el Espíritu Santo pone a sentir, ¿no?
Sí. Es bien tremendo y creo yo que esta clase de materiales nos ayudan a quitarnos ese velo del cual pudimos estar engañados o cegados durante mucho tiempo y querer ver la verdad. Yo creo que eso es algo que solo los valientes hacen, porque es más fácil acomodarse a seguir engañados que confrontarnos a lo que durante tanto tiempo hemos creído y aceptar que quizás estábamos equivocados, ¿no? Entonces yo diría que esto es para valientes. Tenemos por este otro lado un libro que para mí va más allá de lo normal. ¿A qué me refiero con esto? Dice llamados a reedificar. Y yo ahí ya me voy haciendo un panorama, pero cuando usted lo hablaba, entendí precisamente que para quién está escrito. Normalmente encontramos siempre como esos libros que nos ayudan a sanar el corazón, a reedificarnos, o sea, pero siempre va dirigido a aquel que está herido. Sí. Pero ¿qué hay de aquellos que queremos ayudar a otros, no? Y hay gente, no me negará la gente que nos están escuchando, que nos están viendo, que aun cuando dicen, no, yo ya no me vuelvo a meter en los problemas de la otra persona, no es gente chismosa, es gente que de alguna manera siente en su corazón que no, es que tengo que ayudarle, mire, y terminan volviendo a aconsejar a la persona así ya esté cansada, ¿no? Pero a veces queremos ayudar a las personas, pero no sabemos cómo, y eso es hacia donde va el libro, ¿no? La portada acá está como de alguien que está ahí trabajando en un corazón. Sí. Y eso es lo que busca, o sea, ayudar, darle herramientas a aquella persona que va a ayudar a otros. Entonces, esto a mí me parece genial, sí. Porque es enfocarse a la persona que quiere ayudar a otros, que eso es, yo creo que eso es un tema que pocos encuentran, ¿no? Sí, claro. Mi esposita, ella me ayudó a editar el libro. Quiero que ella de pronto hable un poquito de eso, ¿no? La parte de consejería es algo que es muy difícil para las personas, pero es muy llamativo cuando yo he sido también ayudado por otros, y más cuando a veces la Biblia me habla a mí mismo, ¿sí? Entonces, allí en el estudio de Nehemías hace como de Espíritu Santo, cómo es que él va a reedificar allí los muros, cómo es que él va a hacer toda la labor para volver otra vez a iniciar de nuevo. Entonces ese es el tema central, la forma en cómo nos vamos en esas partes a mirar para poder reedificar lo que dejamos de nuestra vida pasada también. Tenemos envases que muchos tenemos nuestra salvación clara, pero creemos que todo nuestro pasado ya en Cristo listo. Y resulta que somos salvos, pero necesitamos tomar muchas cosas que vienen con nosotros en el momento de la salvación para arrancar una vida cristiana con bases. Como aquella persona que dice, bueno, pero yo acepté a Cristo y no vi ni un cambio, aquel parece que de su vida cambió por completo y yo porque no funciona, ¿no? Y es precisamente por eso, porque recibimos a Jesucristo, pero ahora hay un proceso para desarraigar y quitar todas esas cosas que estaban fuera de él, ¿no? Es importantísimo tener en cuenta esa parte de reedificación. Cristo nos salvó, pero nosotros hemos traído un ayer que todavía pesa, pero Cristo nos va a ayudar con el Espíritu Santo a lograr esa restauración. Y el consejero es una parte importante, siempre y cuando esté basado en la palabra de Dios. Claro, hay algo que a mí me sorprende mucho, por ejemplo, en la vida de Job, bueno, en la historia de él, porque pues aparecen 3 amigos que a mí me parece tomaron una buena decisión y fueron las únicas personas que se quedaron ahí, aun cuando tenía una esposa, ella luego de que maldice a Job ya no se le menciona, ¿verdad? Entonces ella fue como, bueno, Job, estás mal, estás enfermo y ya no se vuelve a mencionar. Pero ellos, aunque de alguna manera parecía que estaban como justiciando a Job, porque ellos no entendían el plan de Dios para la vida de Job, tomaron la iniciativa de estar ahí, estuvieron ahí, y al menos eso estuvo bueno. Pero si hubieran tenido este libro, seguramente hubieran sabido qué hacer, ¿no? Porque la palabra de Dios sí es necesaria, ¿no? Pero uno tiene que saberla llevar. Y pues a nosotros siempre nos enseñaron que la Biblia, aunque es una espada, pues sí, es para penetrar y cortar todo aquello que no está bien en nosotros.
pero no es para venir y agarrarla y, hermano, usted necesita un cambio de vida, y agarramos la Biblia como un arma espiritual en contra del hermano, ¿no? Ajá. Pero no fue así como nos dejaron la palabra de Dios. Entonces, a veces queremos ayudar, pero no sabemos cómo. Esta semana me llegó un post de alguien y fue un joven que se suicidó, cristiano, y él escribió las siguientes palabras: pequé y en la iglesia me citaron tantos versículos bíblicos que no tuvieron tiempo de abrazarme. Creo que eso nos hace pensar un poquito, ¿sí? Respecto a eso. Por ejemplo, los amigos de Job, ellos cometieron un gran delito y fue hablar. A ver, en la cultura, cuando alguien estaba en duelo, lo que hacían esas personas era sentarse y dejar que el otro se desahogara y guardar silencio. Es decir, ellos no tenían que responder, que fue lo que hizo Elías, ¿no? Voy a responder por Dios, voy a defender a Dios. Entonces Dios no necesita quien lo defienda. El lío es que no supieron seguir el proceso e hicieron que Job pecara, porque terminó hablando cosas que no tenía por qué hablar. Pero si ellos hubieran quedado callados, él hubiera salido de su ensimismamiento mucho más rápido. Entonces, cuando tú encuentras, por ejemplo, un profeta como Habacuc, el término Habacuc significa abrazo. Y entonces a veces la mejor respuesta que uno puede dar a alguien es un abrazo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de reedificar Nehemías, el término Nehemías viene del mismo neuma, significa el que consuela. Así que Nehemías es, como decía mi esposa, es un tipo del Espíritu Santo, pero nos da la idea de alguien que motiva, pero motiva desde adentro. Entonces la reedificación, por eso el corazón, porque el corazón está significando el corazón del reedificador. Entonces no es un libro que es un estudio sobre Nehemías, no, es el corazón de un reedificador. Entonces, porque lo primero que tiene que tener un reedificador es motivación. Y es lo que primero hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos anima. El término animar es motivar, es dar aliento para dar un paso más. No solo caminé, di un paso más. Y eso es lo que el Señor necesita que nosotros como iglesia, pues obviamente hagamos a la hora de ayudar a otros. Entonces no solo tenemos que saber cómo ayudarlos, sino estar motivados por Dios a ayudar a otros. Y eso es una clave al respecto. Como enseñaba Pablo, dar a otros el consuelo con el que Dios mismo a nosotros nos había consolado. Uh-huh. Y yo creo que ahí pues también nos da la clave de qué es lo que está sucediendo también hoy en día todavía, y es que las personas fueron corregidas a palos. A rajatabla, decimos aquí. Entonces creen que de esa manera van a corregir a otros. Sí. Y entonces se arma toda esa cadena de que pues no se está llevando una corrección, solo se está... ustedes tienen una palabra que me da mucha risa solo por la pronunciación, pero es pura cantaleta, nada más. Pero no hay nada de reedificación y se busca más bien hacer leña de un palo que se torció, ¿no? Sí. Entonces, este libro me parece que es algo muy buenísimo porque se enfoca precisamente en aquella persona que quiere ayudar, pero necesitamos saber cómo porque en lugar de ayudar podríamos ser un estorbo, ¿no? Sí. Entonces, si no quieren ser un estorbo, pues aquí está el libro. Llamados a reedificar. Y eso me gusta. Llamados a reedificar, o sea, es un llamado. Dios nos está llamando, ¿no? Sí. Eso está muy, muy buenísimo. Tenemos también por allá este libro que de pronto y ahí más de algunos se va a poner como, no sé, a citar un montón de versículos fuera de la Biblia, fuera de contexto, pero dice un relato en torno a los 4 diezmos. Y si ya había gente que se quejaba por un diezmo, no me imagino cuánto se van a quejar ahora por 4. Entonces, a mí me encanta mucho la parte de las ofrendas y los diezmos, sí, porque yo he entendido que pues al final es algo que se le da a Dios. Ya si los hombres no lo utilizan para eso, pues eso es entre Dios y los hombres, dejen que Dios se encargue de la justicia, ¿no?
Pero háblenos un poco de esto, de este libro también, cómo pues Dios le lleva a escribir este libro. Bueno, pues obviamente como maestro, la particularidad es que acostumbran a hacerme la pregunta y casi siempre arrancan con la pregunta, pastor, ¿usted qué piensa de? Y les estaba yo comentando detrás de cámaras que yo siempre respondo, ¿y a usted qué le importa? Lo que yo piense. Porque realmente ese es el lío que tenemos, ¿no? El mismo Jesús le dice a los fariseos, ¿a ustedes les parece? Entonces quiere decir que ellos están viviendo de la opinión de los demás. Entonces a veces con respecto al tema del dar, la mayoría de la iglesia está viviendo de acuerdo a la opinión de los demás. Es que en mi iglesia piensan, es que mi pastor dice, entonces como decía alguien, cuando uno piensa, los demás no piensan. Entonces cuando sucede que una persona dice, es que a mí me parece, es que a mí me dijeron, es que yo escuché, no tienen criterios propios. Entonces, la mejor forma de crear criterios propios siempre es ir directamente a la escritura. Pero la lectura de la escritura debe ser siempre de acuerdo al contexto. Usamos mucho esa frase, ¿no? Que un texto fuera de contexto es un pretexto. Pero cuando hablamos del dar en la Biblia, yo creo que sí, donde más pretextos hay, es decir, donde más se han sacado versículos fuera de su contexto, es respecto al tema del dar. Entonces, el ejercicio que se hizo fue tomar todos los textos en su total orden del dar, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Perdón, corrijo, Antiguo y Nuevo Testamento. Y se estudian en su contexto, pero se usa el método inductivo para hacerlo. El método inductivo simplemente, en la forma literaria, es hacer preguntas obvias al texto. Lo que llamaríamos preguntas infantiles. No sé, la pregunta que hace la mamá en la puerta. Ay, mijito, ¿ya llegó? ¿Cierto? Esa es una pregunta obvia, pero mira que esa dinámica permite que yo lea mejor la Biblia. Entonces es una de las mejores metodologías que hemos tenido con mi esposa, pues hemos tenido el privilegio de enseñar a muchos pastores en el país y fuera del país, y esa metodología ponerla en la práctica. Así que el libro toca todos los temas del dar, Antiguo y Nuevo Testamento, haciéndole preguntas a los textos en su contexto y en su estricto orden, dejando que la Biblia responda por sí misma. Entonces, no es el pensamiento de Simón, tampoco es un estudio de Simón, es una lectura y simplemente como escritor lo que estoy haciendo es acompañando la lectura a un texto. ¿Sí? Entonces, porque si yo digo, por ejemplo, tengo este pocillo y digo, ¿qué máquina es esta? Hice una pregunta incorrecta. Entonces, a veces nosotros hacemos preguntas incorrectas. Un escritor mi experiencia con Dios, se me olvida el nombre ahorita, él dice algo muy interesante, dice, si usted hace la pregunta incorrecta, recibe la respuesta incorrecta. Creo que nos hemos hecho mal preguntas y por eso hemos tenido malas respuestas en la Biblia. Entonces, esa metodología es muy útil. Curiosamente, bueno, con respecto al libro, pues me gustaría que mi esposa contara un poquito con respecto al libro, porque ella es mi editora, entonces yo prefacio, introducción, conclusiones, porque es un seminario que he dado varias veces y escribo el libro y se lo paso a mi esposa para que ella lo revise. Y entonces ella me cuenta, me dice algo cuando me lo entrega, ¿no? Está súper empapada del tema, ¿no? Sí. Ah, no, obvio. Sí. Realmente él estudia el tema, lo profundiza y cuando yo lo edito, le digo, no, yo no te compraría el libro. Imagínese con esos clientes, imagínese. Solo un verdadero amigo dice las verdades más crudas. Por eso ella es mi esposa, porque me dice lo que necesita decir. Entonces, le digo yo, mira de qué manera puedes hacer una cartilla, algo que lleve al lector a leer la palabra de esa manera de estudiar, ¿no? Y realmente yo le digo, aquí en Colombia se habla de un ladrillo, cuando algo es muy denso, muy, digamos, dispendioso de estudiar. Entonces yo se lo entrego y
pues él se va y ora a Dios, y Dios le da una estrategia, y es hacer unos personajes en un ambiente ficticio, unos personajes ficticios, y entonces desarrolla todo el estudio del tema a través de un relato, y se hace supremamente ameno, y quedó muy, muy engomador. Es como querer saber más y más del tema. Entonces, sí, es que suena una idea muy loca, curiosa, y yo personalmente jamás hubiera unido la idea de hacer una narración, incluso personajes ficticios, que la enseñanza es el diezmo. O sea, ¿dónde cuadra eso? Definitivamente el Espíritu Santo iluminó. Porque no, y cuando Él ilumina, brilla más. Definitivamente revelación del Padre, sí. ¿No? Eso es lo que me está faltando, me sobra cabello. Sí, puede ser. Ok, para la próxima, cuando ya me escuchen hablar más profesional, seguramente será porque me habré rapado. No, es que me llama muchísimo la atención. Eso es una buenísima idea porque hace que haya una buena enseñanza muy necesaria, controversial, pero de una manera diferente que alguien va a poder recibir. Y yo pienso que al ser una narración también viene la parte de entender cómo se aplica, porque a veces entendemos el concepto, pero estamos como, pero ¿cómo le hago en mi vida, no? Pero teniendo un ejemplo es mucho más sencillo. Entonces, ese libro definitivamente sí desata la curiosidad, el mezclar personajes ficticios, una historia con la enseñanza que va a ser hacia el diezmo, que habla de 4 diezmos, que si uno dice, pero si de dónde sacan uno y ahora de dónde sacan 4, ¿no? 4, sí. Exacto. Entonces, realmente creo yo que es algo muy fascinante. Debo decir que sí, eso sí es de otro mundo. Hay una pauta que tenemos con mi esposa y hace muchos años la leímos, no sé la verdad el autor de esa frase, es que enseñar a enseñar es mejor que solo enseñar. Entonces, a veces nosotros como pastores nos dedicamos a enseñarle a las personas, pero es mejor enseñarles a aprender. Entonces, si yo le doy herramientas, si yo le doy pautas a las personas, ya no van a decir mi pastor piensa, mi pastor dice, sino pastor, ya le entendí por qué habla eso, porque yo lo estudié, porque yo lo miré con herramientas correctas. Entonces, esa herramienta, por ejemplo, del método inductivo es muy buena. Y tengo un pastor amigo de Ecuador que leyó el libro hace poco y me dice, yo no puedo pelear con ese autor. Puedo pelear con el tema, pero cuando lo miro delante de Dios digo, pero con Dios tampoco puedo pelear, porque quedó tan claro que no hay manera de escaparse. Entonces, es un libro que de alguna manera no solo atrapa por la narración, que es muy agradable de leer, no tiene capítulos definidos con títulos, no tiene índice, no tiene prefacio, no tiene introducción, no tiene conclusiones. Simplemente es como si fuera una novela, muy agradable. De hecho, parte de la idea salió de uno de los libros de Pablo Coelho, de Verónica decide morir, muy, muy bueno, muy agradable también de leer. Y usted lo abre, lee los agradecimientos y ya empezó con el libro. Los que ya lo han adquirido, lo han leído, arrancan y dicen, no, pero es que yo quiero saber en qué va a terminar. Pero a medida que están mirando, muchos de ellos dicen, no, pero venga, esto está en la Biblia, yo nunca lo había leído eso en la Biblia. Y ponen su Biblia al lado y van leyendo y está literal, texto a texto, versículo a versículo, pero en medio de la narrativa de una forma muy agradable, que uno quiere consumirse el libro. Entonces, de hecho, yo personalmente, bueno, que soy buen lector, en 4 horas más o menos me lo alcancé a leer. Muy agradable, muy completo, pero si usted quisiera simplemente con un lápiz y un papel hacer el estudio, pues puede hacer el estudio profundamente. Y volvemos a la parte de este libro, ¿no? Porque decíamos ese libro. Sí. Es que volvemos a esa parte. Si no leemos la Biblia, sí, el pastor leyó allá un versículo y pues lo que dice el pastor está bien y listo. Ya. Pero uno va a la Biblia y dice, pero ¿qué pasó acá? Entonces, se habla tanto del diezmo, de las ofrendas,
Porque en parte es el corazón del hombre, ¿no? Que no quiere soltar el billete. No sé si ustedes vieron una película que salió hace años de Cristiano de la Secreta, se llama. Sí. Y él en un acto muy generoso y bondadoso, Señor, el billete que salga de mi bolsillo es para ti, en un acto de fe. Y que si era uno de alto valor, y no, aquí está el diablo, reprendo en el nombre de Jesús. Entonces, como nosotros como que los cristianos tendemos a llamar algo satánico a algo que simplemente no queremos hacer porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, no, eso es del diablo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si realmente quieren agradar a Dios en todas las áreas de su vida, bueno, conozcamos, empapémonos de qué se trata el diezmo, de qué se trata las ofrendas. No nos dejemos convencer por cualquier cosa que se dice allá afuera, no porque es que suena muy bonita y todo. Esta clase de materiales nos ayudan a conocerlo a través de la Biblia. Y eso es importante, conocerlo a través de la Biblia, porque a través de los pensamientos humanos es que la Biblia nos va a dar permiso para pecar, ¿no? A ver, que algo, por ejemplo, en este libro del Espíritu de Imitación y Sensacionalismo, pongo un ejemplo muy interesante y es que hay cosas bíblicas, pero no son correctas. Entonces mucha gente dice, no, pues es que está en la Biblia. Entonces yo le digo, sí, claro, en la Biblia dice Judas se ahorcó. Entonces hablemos de la iglesia de los ahorcados. Armemos la iglesia de los ahorcados, porque Judas se ahorcó. Sí, Judas se ahorcó, está en la Biblia, pero usted cómo está interpretando la Biblia, cómo está leyendo la Biblia. Entonces, no solo es que algo esté en la Biblia, es que cómo lo estoy leyendo, cómo lo estoy entendiendo, porque de eso depende cómo lo estoy aplicando. Y eso es algo que es clave. A ver, yo le digo al niño, vaya, tiende la cama, y él se va con los hombros así, y va y tiende la cama. Y yo pudiera decir, bueno, pero tendió la cama, pero lo hizo de mala manera, porque él todavía no tiene convicciones. ¿Por qué? Porque el objetivo no es que tienda la cama, es que él sepa por qué necesita tender su cama. Entonces, el lío que tenemos en el cristianismo hoy es que muchas personas no saben ni siquiera por qué hacen las cosas. Hace muchos años estuve en una iglesia muy interesante. El pastor, antes de pedir los diezmos, dijo, si usted no sabe por qué va a diezmar, por favor, absténgase de hacerlo. Yo nunca había visto algo como eso en una iglesia. Eso me retó a mí a pensar, venga, la gente tiene que saber por qué hace lo que hace en la iglesia. ¿Por qué? Porque la fe es el firme convencimiento. El término convencer implica convicción, es decir, tengo clara la visión de Dios, tengo claro lo que Dios dice y cómo debo hacer las cosas. A ver, los hijos de Aarón quisieron hacer, venga, eso hagámoslo así, que eso ahí sale, el sacrificio sale lindo. Y Dios dice, no, ese sacrificio no sirve y tuvo que Dios meter su mano. Porque con Dios no solo es hacer las cosas, es hacerlas a la manera de Dios. Si Moisés no hace el tabernáculo a la manera de Dios, ¿cuál gloria de Dios hubiera venido a ese lugar? ¿Cierto? Entonces, a veces hacemos las cosas mal porque ni siquiera entendemos cómo las estamos haciendo y sí queremos que Dios tenga buenos resultados. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es una clave para nuestra vida cristiana en general, en cualquiera de los temas que pudiéramos tocar. Sí, y es que sacamos, pues de ahí volvemos, ¿no? A sacar los versículos de contexto porque es que a veces son los más fáciles de aprender y es como de, no, es que vivimos por fe y no por vista. Sí, pero también, o sea, Dios nos dio razonamiento para usarlo. Y por ejemplo, Pedro, que era pescador, o sea, él, a diferencia de Pablo, no tenía como estudios y todo eso, y Pedro mismo, para mí, dio una de las enseñanzas que a mí me quedó muy grabada. Y él dice, ustedes tienen que estar enteramente preparados para dar razón de su fe. O sea, porque crees, ¿no? Entonces, no es porque pues es que como que Dios es real, ¿no? Pero ¿por qué? Y dice, estén preparados. O sea, significa que van a venir las preguntas y tenemos que estar ya listos a saber qué es lo que vamos a responder, porque nos encuentran mal parados y entonces, pues tenemos cultura cristiana, educación cristiana. En mi país pasa que cualquiera, uno lo escucha y es, ¿qué tal estás? Y, bien, gracias a Dios y todo.
y la gente ni es cristiana, pero el gracias a Dios está, primero Dios, esa es una frase que nosotros tenemos por costumbre, porque hay cultura cristiana, el cristianismo se ha arraigado muchísimo allá, pero poca gente conoce realmente a Jesucristo porque no se ha dado la tarea de razonar su fe, que no es solo porque, no veo y creo y ya, no, o sea, cuando hablo acerca de la fe, no es ese sentido, ¿no? O sea, nuestra fe tiene que tener argumentos, tiene que ser válida. Ahora vamos a pasar al último tema, que es que esta entrevista se nos puede volver muy larga ya, solo el entrar al último libro. De esto necesitamos tener un programa acá. Pero mientras tanto, pues solo hablemos un poco de la polémica de esto, ¿no? ¿Qué hay detrás del libro? Yo sé que todos aquí ya se están preguntando, el pastor me va a contestar la pregunta, ¿me puedo divorciar o no? Pero, pastor, déjenlos confundidos para que lean el libro. Buen consejo. Sí, no se los deje fácil. Tú utilizas una palabra, la palabra polémica. A ver, el tema del divorcio no es polémico. El libro no es polémico. Los polémicos somos nosotros. Sí. Sí, porque Jesús pudo decir las cosas más correctas y los fariseos las contradijeron. O sea, oiga, venga, mire, vino Juan el Bautista, que no, solo ayuno. ¿Y qué dijeron? No, están demoniados. Vino Jesús que comía y bebía. No, ese es glotón y comilón. ¿Sí? Entonces, uno puede decir las cosas más correctas, pero los polémicos somos nosotros. Entonces, por eso el subtítulo de ese libro: ¿Cómo tratar con amor un asunto complejo? Esa es la clave del libro. Sí, claro, se va a hablar del tema del divorcio en su contexto bíblico, con fundamentos bíblicos. Y vuelvo y digo, bíblicos no es que cito versículos, no, bíblicos es que tomamos todos los textos que hablan del tema y los estudiamos cada uno en su contexto, los estudiamos en base a la semántica, que es el significado y significancia de las palabras, porque nosotros debemos aprender a respetar las palabras en la Biblia porque tienen una razón de ser. Pero el asunto no es solo poner eso, y nuestra actitud para tratar con el tema. ¿Qué? ¿Sí? Porque cuando la mujer sirofenicia viene y le dice a Jesús, ay, sana mi hija, él pudiera haber dicho, no, pero yo no tengo por qué sanarla porque usted no es de mi pueblo, y haber actuado de una forma indolente, ¿no? Pero Jesús fue tan cuidadoso que dijo aún los perrillos, y usó un término, un diminutivo que ella entendió, que listo, sí, yo sé que no lo puede hacer, pero aún los perrillos comen de las migajas. Entonces, que esa delicadeza que tuvo Jesús, por ejemplo, Pedro no la entendió. Cuando el Señor le dice, vaya a la casa de Cornelio, ¿sabe con qué arranca Cornelio? Usted sabe lo despreciable que es estar acá. O sea, imagínese iniciar un sermón o sea, la verdad es que estar con ustedes, pues, que son la chusma, pero despreciables que eran para él, y luego les digo, pero Dios los ama. ¿Sí? No combina eso. Entonces, con respecto a este tema, pues creo que es un problema particular, ¿no? Podemos hablar, citar, pero a veces estamos citando mal los textos de la Biblia, que eso es lo que... Este libro, antes de salir, fue un seminario dado a pastores. Y ninguno hasta el día de hoy me ha dicho negros tener los ojos. Es una expresión aquí en Colombia que significa usted se torció, me está dando una mala doctrina. No. ¿Por qué? Porque mi tendencia, vuelvo al mismo punto, no es enseñar, es enseñar a enseñar. Así que en el libro enseño cómo abarcar el tema en la Biblia. Así que si usted lee la primera parte del libro, usted pudiera cerrar ese libro y decir, bueno, voy a hacer mi propio estudio con esta herramienta. Y llegaría a las mismas conclusiones. ¿Sí? Entonces, el resto, digamos que es añadidura ya de la parte de consejería, porque con mi esposa pues trabajamos mucho esa parte de consejería de parejas y ya son los perendengues, ¿no? Los pormenores, esas cositas que la gente vive de forma particular y que pues tiene que tratarse cada caso de forma particular, pero debe hacerse con amor.
Hay algo que pasó mucho, cuenta, creo que es la pastora Bernarda Collazos. Ustedes saben que ella tuvo esa experiencia de ir al cielo y volver, pero ella le pasó algo. Dice que estando en el cielo, me quedó mucho esa imagen, estando en el cielo, ve una flor y dice, ay, tan bonita la flor, Jesús. Jalar la flor y la flor no arrancaba, y entonces ella hacía fuerza para jalar la flor y se quedó mirando al Señor. Dijo, Señor, pero ¿por qué si tú me regalaste la flor no la puedo arrancar? Él se agacha, la toma y dice, porque tienes que hacer todo con amor, y la arranca y se la entrega. Creo que esa es la clave de ese libro, ¿sí? Que a veces sí está el divorcio terrible, malísimo, pero ¿cómo estamos tratando el tema? Esa es la clave de eso. Entonces, me gustaría de pronto que mi esposa ampliara un poquito con respecto a esa parte, por ejemplo, de la consejería, de cómo abarcar de pronto un poquito de eso, ¿no? Hay algo que es muy importante en el libro, y es que también se tiene en cuenta las bases del matrimonio. Y hay muchas personas que llegan a una ruptura de pareja porque no han iniciado bien una relación de pareja. Entonces, algo que la palabra de Dios siempre enseña es a saber poner unas bases, a saber sembrar esas semillas que van a dar un fruto. Y muchos matrimonios realmente terminan muy males por eso, porque no han tenido un buen comienzo. Y la palabra de Dios es perfecta. Siempre Dios quiere darnos lo que tú decías, ¿no? La parte preventiva y no solo la curativa. Entonces, hoy en día hay muchos casos de divorcio que ni aún los pastores entienden esos corazones. Y el libro también enseña cómo aconsejar a personas divorciadas. Cómo vamos a tratar con el que ya le sucedió esa situación emocional. Entonces, también, igual que de pronto el otro libro, da herramientas para dar consejería. Y es muy, muy, digamos, didáctico para que puedan llegar a auxiliar a esas personas que a veces están tan mal y necesitan amor. No, y la tasa, el porcentaje de divorcios, y no solo a nivel mundial, eso es enorme. Como que se divorcian para el rato, se casan, perdón, para el rato divorciarse, como que fuera entrada y salida algo, no sé. Ajá. Pero en la iglesia ha incrementado eso bastante, es algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque quizás hemos leído divorcio y rápido, lo voy a decir por mi gente, voy a hablar por nosotros los jóvenes, ¿no? ¿Qué sucede? Pues es que se unen mal, entonces luego quieren saber si se puede divorciar o no, pero la pregunta más bien debía ser, ¿me tenía que unir o no? O sea, allí tenemos que comenzar. Entonces, no lean este libro. Para las personas que están pasando por ese proceso, creo que les va a ayudar bastante. Para quienes quieren ayudar a esas personas, les va a ayudar también. Pero también para quienes no quieren pasar por el divorcio, les va a ayudar aún más. Porque el divorcio se puede evitar si se unen realmente como debería ser. ¿Cuántos años tienen ustedes de casados? 15. 15 años. Entonces yo a ellos los escucharía también. Sí, porque hay ya experiencia, ya hay años, ¿no? De por medio. Y sobre todo, hablábamos como fuera de cámaras, la importancia del hilo de 3 dobleces. Hay muchas uniones cristianas que hay 2 lazos, o sea, dos cuerdas, ¿cómo es? 2 cuerdas. 2 cuerdas, ¿no? Y la tercera, pues se hizo a un lado, o sea, es como si estuviera ahí cerquita, ¿no? Pero no es parte de. Entonces, creo yo que este libro es, para mí este me ha impactado bastante precisamente por todo lo que ustedes mencionaban. Me gusta que se defina qué es realmente el matrimonio, porque si hay tanta gente casándose como que fuera, no sé, el pan de las 4 de la tarde allá en Guatemala, nosotros tenemos la costumbre a las 4 de la tarde sale el pan recién hecho y pues muchos es la hora del café con pan. Ya. Pero, o sea, es como fuera algo tan sencillo, ¿no? Pero es más que eso, es la unión de más que 2 cuerpos, son 2 almas que se están uniendo para hacer una,
y no solo en lo humano, porque yo no los veo a ellos juntos, o sea, de hecho estoy aquí en medio de ustedes, diríamos allá les estoy haciendo tierra, pero son dos almas que ahora ya están unidas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que al no saber eso, la gente toma decisiones por emociones. Hay algo que yo quiero que deje picada a la gente que nos está escuchando, que lo que hablábamos respecto a las señales. Yo sé que eso les va a llamar la atención. Bueno, Jesús, cuando Él invita a las personas a ser sus discípulos, uno diría, bueno, Jesús es el mejor partido. Entonces, Él diría, mire, soy el mejor partido, sígame, ni lo piense. Pero qué interesante que Jesús, siendo el mejor partido, Él dice, piénsenlo bien. De hecho, la forma que Él usa es muy interesante, porque Él dice, si alguien quiere venir, siéntese primero y calcule. Ahora, si es un buen partido y dice que calculemos, es decir, que saquemos calculadora, que saquemos lápiz y papel y pensemos bien lo que vamos a hacer, pues para seguirlo a Él, que es un buen partido, ¿cuánto más si vamos a ir con otra persona y pensamos conformar una vida con otra persona? Necesitamos sentarnos y calcular. Hace muchos años alguien me hace una pregunta, me dice, bueno, ¿qué necesito yo para tener un buen matrimonio? Un muchacho soltero, yo le decía 90% de cerebro y 10% de corazón. ¿Sí? Porque usted tiene que saber en qué está metiendo. ¿Sí? ¿Cuál es el lío? Nosotros hemos espiritualizado el conseguir pareja y entonces, Señor, te pongo una señal y si llega vestida de rojo, ¿y qué tal que llegue la viejita de 60 años vestida de rojo? ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es tentar a Dios. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es tentar a Dios, porque Dios no se va por las ramas. Dios me pide a mí que escoja. De hecho, desde el Antiguo Testamento dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Es decir, hay convicciones. Entonces, ¿qué hace una mujer cristiana diciendo, Señor, ¿será de Dios ese muchacho que no es cristiano? Yo digo, ¿qué convicciones tiene? Por eso mi palabra preferida es convicciones. O sea, yo tengo que tener claro que Dios no va a unir un yugo desigual, pero muchos pastores sí lo hacemos. Venga, les celebro el matrimonio y hasta el pon que les compro. Y estoy uniendo un yugo desigual. Y después estoy preguntando, ¿y por qué habrán tantos divorcios en la iglesia? Porque yo mismo como pastor no estoy teniendo claridad y no estoy dando a las personas la claridad con respecto a eso. Entonces, se necesita raciocinio para tomar decisiones. Y eso tiene que estar ahí presente, y más en una decisión tan importante como la que es el matrimonio. Entonces, este libro totalmente recomendadísimo. Necesitamos entender qué es el matrimonio, muy fuera o muy lejos más bien de lo que dicen allá afuera, de lo que muestran en las películas. Realmente es Dios quien diseñó el matrimonio y fuera de él no vamos a encontrar cómo funciona. Entonces, si no quieren pasar por el tema del divorcio, pues, que de hecho van a encontrar acá la verdadera definición de qué es el divorcio, como también del matrimonio y muchos otros temas más que de seguro les van a encantar, como también las personas pues que ya están en medio de esa decisión, que no pudieron leer el libro antes de tomar esa decisión, pero igual esto les va a ayudar a poder entender lo que están viviendo, lo que están atravesando y tomar ahora buenas decisiones en base a lo que ya conocen, con el 90% de nuestro cerebro tomando las decisiones y no el corazón, ¿no? Entonces, totalmente recomendadísimos. La gente yo creo que ya quedó picada y si no, pues vuelven a ver la entrevista. Pero sí, si la gente quiere tener acceso a estos libros, ¿cómo pueden hacer? Bueno, pueden adquirirlo directamente con nosotros en nuestros números de teléfono. Entonces, el número de teléfono mío es 315-690-5504. Es que oiga, tengo un problema. Yo soy muy bueno con las letras y muy malo con los números. Entonces, a veces me piden mi número de teléfono y doy el número de cédula de mi esposa. ¿Sí?
Incluso me preguntan cuántos años tengo y me toca ponerme a hacer la cuenta cuántos años que tengo. Soy malísimo con los números, muy bueno con las letras, pero creo que di bien el número. Por eso hago la advertencia. 315-690-5504. Sí, ese es el número. Y el de mi esposa también. 315-690-5499. 315-690-5499. Allí está apareciendo en pantalla para los que están conectados a través de las redes sociales y les invitamos a que puedan contactar con ellos. Si necesitan, porque ustedes también dan seminarios, ¿verdad? Entonces, si ustedes necesitan esa clase de capacitación, que yo diría esto se tiene que extender por todo el mundo, de verdad, es que lo necesitamos. La iglesia necesita conocer la verdad. Y estos libros nos ayudan a entender lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque pues nos llevan a la palabra. Entonces, yo les invito de verdad a que hagan una muy buena inversión en estos libros, que puedan adquirirlos, pero también recibir el conocimiento de ellos, porque como les decía, es algo que enriquece muchísimo. Si ustedes realmente quieren conocer el corazón de Dios, quieren entender la palabra de Dios, pues Dios nos ha dejado a los maestros precisamente para poder entender lo que para los que no tienen ese llamado, sea más fácil, ¿no? Entonces, esto yo creo que es algo muy bonito y de verdad les agradecemos a ustedes el esfuerzo que hicieron de estar hoy acá con nosotros, de todo lo que ha sucedido. Ha sido algo muy bonito, de verdad, y no sé si hay algo que quieran decir antes de terminar este tiempo. Bueno, de pronto invitar a cada persona a ilustrarnos. Creo que como iglesia hemos perdido el hábito de leer, pero necesitamos volver a la lectura y a lecturas sanas, a lecturas seleccionadas, porque eso nos va a ayudar muchísimo también a tener claridad respecto a los términos y todo lo que tiene que ver en torno a la Biblia y a los diferentes tipos de procesos que vivimos. ¿Sí? Totalmente. Solo voy a decir esto que de pronto podría ser algo desafiante para quien esté escuchando, pero la fe es cuestión de cerebro, no de corazón. Entonces, si ustedes no alimentan su cerebro, pues no se pregunten por qué no hay fe. Buena Entonces, conclusión. alimenten el cerebro. De todas maneras, agradecer a la invitación, y para todos la verdad está en la palabra de Dios. Y en estos materiales van a encontrar una clave muy fácil, no es tan compleja, de aprender a escuchar la voz de Dios allí. Entonces los invitamos a que adquieran los libros que Dios nos ha permitido escribir. Así que les invitamos y estén ahí en contacto, porque pues también están ahí en pro de hacer más, están ahí por lanzar un libro, ¿verdad? Que de hecho es suyo, ¿no? Sí, señora. Sí, vamos a mirar allí en ese libro, por ahí en un mes que Dios permita, está saliendo. Ver a Dios Padre levantarnos siempre a ser libres, a libres en Él, en cualquier circunstancia que Él nos permita tener. Bueno, pues si ustedes quieren ser libres, entonces estén ahí atentos, porque en un mes van a poder. No, lean la palabra de Dios. No, muchas gracias por este espacio y bueno, nosotros nos despedimos. Estén ahí siempre en contacto, porque también a través de nuestras redes sociales van a poder tener ahí un poco de acceso a lo que se está haciendo acá. Esto de verdad es muy enriquecedor y les invitamos a que podamos seguir alimentando nuestro cuerpo, alma y espíritu. Nosotros nos despedimos de este momento, pero seguiremos con más de la programación de Conexión Radio, la radio que nos conecta con el cielo. Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios te bendiga. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.